buenas noches, bienvenidos a 24 horas. Atención, el presidente de la República decretó feriado obligatorio para los sectores público y privado el lunes 30 de abril y martes 1 de mayo. Con esto el gobierno intenta reactivar al turismo, especialmente en la zona de Esmeraldas, afectada por los hechos de violencia que son de conocimiento público. Hola, Diana. ¿Qué tal, Milton, amigos? Muy buenas noches. Empezamos 24 horas hoy con el juicio al fiscal general del Estado que inició sobre las 11 de la mañana en la Asamblea y que está en la etapa del debate. Desde el Pleno del Legislativo nos cuenta detalles enseguida Fausto Yepes. Fausto, te escuchamos. Buenas noches. De la Fiscalía, quien quiera... Gracias, ¿qué tal, Diana? Milton, amigos, buenas noches. Acá luego de 9 horas de sesión continúa esta sesión en la Asamblea Nacional donde se debate la suerte del fiscal general Carlos Baca. En estas 9 horas ha habido también la intervención del fiscal Carlos Baca, de los interpelantes, en el caso del asambleísta Henry Cucalón y también del asambleísta César Carrión. En este momento, con 128 asambleístas presentes, hemos entrado ya a la etapa definitiva, a la recta final de este juicio político con el debate y la intervención de algunos de los asambleístas que han inscrito su participación. Ellos, y de acuerdo a lo que hemos escuchado de los asambleístas que han intervenido hasta este momento, parece que de alguna forma la suerte del fiscal general Carlos Baca está echada. Pero ¿qué ocurrió horas antes, cuando ya llegó el fiscal a exponer su versión sobre este juicio político, su respuesta al informe presentado por la Comisión de Fiscalización, una respuesta que no convenció a muchos y más bien fue una especie de rendición de cuentas en la cual terminó de alguna forma reconociendo que prácticamente su suerte como fiscal general de la Nación estaba echada? Escuchemos un reportaje que les hemos preparado y hemos recogido las intervenciones del fiscal y de los interpelantes en este juicio político al fiscal Carlos Baca. Basó su intervención en 4 aspectos, solo uno de ellos relacionado con el tema que lo ha puesto bajo interpelación en la Asamblea Nacional. Carlos Baca dedicó menos de las 3 horas previstas a dar una especie de rendición de cuentas. Dice que llegó hasta aquí por haberme metido con el hombre más poderoso del país, con el ex contralor Carlos Polis Fagioli. Al día siguiente de haberme metido con el hombre más poderoso del país, apareció un informe de la administración de ese hombre más poderoso del país. Tras hablar de estadísticas y supuestos logros en sus 11 meses de gestión como fiscal, de forma escueta habló del famoso audio, esa comprometedora conversación que difundió entre el expresidente de la Asamblea, José Serrano, y el excontralor Carlos Polit. Todo lo que se dice en esa conversación se cumple al pie de la letra, con todo un lenguaje críptico, que el chiquito, que la amiga. Nada que haya convencido al interpelante Henry Cucalón, que pidió la censura a Baca por incurrir en violaciones flagrantes. No es por convocar una rueda de prensa, es por violar la ley. El interpelante marcó distancia con los protagonistas de esta polémica. Yo a los 3, a los 2 de la conversación y al que divulgó no les creo ni el Ave María. Lo cierto es que Baca llegó a juicio político por haber divulgado ilegalmente audios a través de una oscura obtención de un parte policial. No obstante, habló de la crisis en la frontera norte. Hay identificados al menos 9 estructuras criminales con capacidad de fuego. 9 estructuras criminales con capacidad de hacer corredor logístico y tránsito a la droga. Baca se sabe caído y así justificó esta especie de rendición de cuentas. Posiblemente yo en pocas horas deje de ser fiscal general del Estado. Por eso era y es mi obligación decirles a ustedes todo lo que hemos hecho. En el turno del segundo interpelante, un tibio asambleísta, César Carrión, aprovechó para hablar de la rebelión del 30 de septiembre del 2010, esa que investigó Carlos Baca. Entonces insistió en una pregunta que Baca no ha respondido en meses, sobre el uso de gastos reservados.
que todo funcionario público... Y bien, bueno, se trata de una pregunta que tampoco ha sido respondida durante esta intervención. En ese momento escuchamos ya la intervención del cuarto asambleísta de 13 que han sido inscritos para este debate del juicio político. Calculamos que en aproximadamente 1 hora 30 minutos más podría ya terminar esto y someterse a votación la decisión de censurar o no a Carlos Baca como fiscal general del Estado. Estaremos informándoles oportunamente en nuevos enlaces apenas ocurra algo nuevo respecto de la decisión que tome la Asamblea Nacional en el juicio político a Carlos Baca. Como decíamos, de acuerdo a las intervenciones de los asambleístas, la suerte parece, de momento, que estaría echada en contra del fiscal general Carlos Baca. Estaremos enlazándonos oportunamente. Seguimos con ustedes y más información en los estudios. Mientras tanto, amigos, buenas noches. Sí, Fausto, muchas gracias. Estaremos pendientes de cómo vaya desarrollándose el debate en el juicio político a Baca Mancheno. Lo dicho, amigos, el presidente Lenín Moreno decretó puente vacacional por el Día Internacional de los Trabajadores. El 30 de abril y el 1 de mayo serán días no laborables tanto para el sector público como para el privado. La jornada suspendida el 30 de abril será recuperada en el sector público con 1 hora diaria adicional durante 8 días. El sector privado decidirá la forma de recuperar este día. Y hoy se cumple un mes del secuestro de los periodistas de diario El Comercio, que tuvo un desenlace que enlutó al país y que puso en jaque la seguridad del territorio nacional. Nos enterábamos a través de un comunicado al que no queríamos creer. Más tarde, ya del martes 27 de marzo, lo escuchábamos desde el propio ministro. 3 trabajadores del medio de comunicación diario El Comercio fueron secuestrados el día de ayer. Estas fueron las últimas imágenes que vimos de ellos libres, grabadas a las 7 de la mañana del lunes 26 de marzo, cuando salían del hotel en el que se hospedaban y subían a la camioneta del diario. A las 9:30 de la mañana pasaron el último control militar, solo a 1,5 kilómetros de su destino, Mataje. Después de eso, se perdió la pista. Nosotros aún no sabíamos sus nombres, pero ya los pedíamos de vuelta. 5 días después pudimos gritar Efraín, Paul y Javier. Sus familiares revelaron sus identidades. Consideramos que es prudente terminar con este sigilio y darle un nombre y un rostro a nuestros seres queridos. El 3 de abril los vimos encadenados y abrazados en un video que entregaron como prueba de vida, donde Javier enviaba un mensaje. Señor presidente Lenín Moreno, en sus manos están nuestras vidas. Ellos lo único que quieren es el intercambio de sus 3 detenidos en Ecuador. Pasaban los días. Desde Ecuador se decía que estaban secuestrados en Colombia. En Colombia se decía lo contrario. Y pese a que el presidente Lenín Moreno aseguró que harían todo lo posible para traerlos con vida, el ministro del Interior el 9 de abril aclaró que no se estaba negociando. No estamos en ningún proceso de negociación. 3 días después, el 11 de abril, comenzó a correr un rumor fatal: el asesinato de los periodistas. La angustia crecía y más para quienes sostenían sus cámaras y micrófonos frente a las autoridades que en ese momento tampoco confirmaron o negaron algo. Muchísimas gracias. Hay mucha tensión por parte de los periodistas. Horas después, el presidente Moreno pone un plazo de 12 horas para que se entreguen pruebas de vida, pero no llegaron. Con profundo pesar, lamento informar que se han cumplido las 12 horas de plazo establecido. Y lamentablemente tenemos información que confirma el asesinato de nuestros compatriotas. Fue como a las 12:40 del 13 de abril nos enteramos que no volveríamos a ver con vida al periodista Javier Ortega, de 32 años, al fotógrafo Paul Rivas, de 45, y al conductor Efraín Segarra, de 60. De sus cuerpos, hoy, un mes después, desde el secuestro, no sabemos nada. Solo la certeza de las autoridades que dicen están en Colombia y el desinterés de un grupo criminal por entregarlos. Dayana Monroy, 24 horas. Más de 2.000 personas participaron de una marcha por la paz que se realizó en Esmeralda. Se unieron moradores de los 7 cantones. Con una fuerte dramatización de lo que es el secuestro y de lo que deben estar sufriendo nuestros hermanos ecuatorianos en manos de alias Guacho, inició la marcha por la paz. La gente esmeraldeña vive en paz en el Guacho. ¿Qué pasa? ¡No! ¡Guacho, cuidado! Me duele el alma saber que nuestros hermanos están secuestrados sin ningún motivo. Se solidariza y deja en paz a nuestro secuestrado, que no vaya a hacer intento de asesinarlo, porque nosotros somos un país de paz. Vengo desde Medellín, Antioquia.
Hace 20 años vengo enarbolando lo que es la bandera de la paz. En mi país hemos tenido ese flagelo hace 50 años. Los habitantes de Esmeralda se dieron cita y recorrieron las principales calles de la urbe. Todos piden la paz. Tener paz, aquí está la blanco y verde, que es nuestra bandera, y como mujer esmeraldeña me sumo a pedir paz, paz y paz. Nosotros necesitamos la paz, la tranquilidad, la paz, la cordura. Alcaldes de varios cantones acudieron al llamado para pedir la paz. La jornada que comenzó el día de ayer termina el día de hoy con un canto a la paz. Esmeralda es un pueblo de paz, un pueblo de turismo. Estamos aquí junto a los 7 alcaldes por decirle al país entero y al mundo de que somos una provincia de paz. Mujeres, hombres y hasta niños participaron de la marcha por la paz y en contra de la violencia que ha causado estragos económicos en toda la provincia. En rechazo a los actos de violencia que han enlutecido a la familia ecuatoriana y que se han suscitado en nuestra zona de frontera. Pero además de ello, también es la defensa del desarrollo turístico que no puede estigmatizarse. Las actividades por la Jornada de la Paz terminarán hoy en la noche, pero el pedido de vivir en armonía, sin violencia, seguirá hasta que se consiga ese objetivo. Desde Esmeraldas, Carlos Chamorro, 24 horas. Cientos de personas se unieron a la Marcha por la Paz y por la Vida organizada por la Prefectura del Carchi. Las autoridades piden mayor atención del gobierno central a toda la zona fronteriza que aseguran padece de un permanente olvido. Con una paloma como símbolo de paz, Carchi le dijo una vez más sí a la paz y no a la violencia. Porque nuestro pueblo siempre se ha enmarcado en los cánones de la paz, de la fraternidad, de la solidaridad. Al menos 1000 personas, entre funcionarios públicos y representantes de comunidades, marcharon por las calles de Tulcán para solicitar al gobierno mayor atención en todo el cordón fronterizo. Por favor, tome acciones, tenga control de su frontera y no nos pase la crisis solamente al pueblo ecuatoriano. Con vestimentas blancas, globos y gritos alusivos a la paz, niños, jóvenes y adultos se unieron a esta iniciativa de la Mancomunidad del Norte, que muestra su desacuerdo con la alerta nivel 4, otorgada por el Departamento de Estado de Estados Unidos por temas de inseguridad. Estas declaraciones van a poner inquietos no solamente a los habitantes de Estados Unidos, sino a la población en general, y eso va a limitar el turismo. Es el gesto de todo un pueblo que le dice al mundo entero que esta es una zona de paz e integración. En Tulcán, Jairo Jacome Ortega, 24 horas. Hoy se cumplen los 10 días de plazo que dio el presidente Moreno para la captura de alias Guacho. El ministro del Interior, César Navas, anunció que la evaluación a los policías destacados en frontera se aplicará a 5 años y a 3 provincias fronterizas. Esta podría ser la última ceremonia policial que presida César Navas como ministro del Interior, pues se cumplieron ya los 10 días de plazo que le dio el presidente para la captura de alias Guacho, y eso no ha ocurrido. Pero Navas no confirmó su situación dentro del gabinete ministerial. Hemos conversado con el presidente el día de ayer en la noche y tenemos una conversación ahora en un rato más. ¿Hoy se acaba el plazo? Sí, esperemos, yo le decía que lo más pronto posible, que no sea por un tema de plazo, sea hoy, mañana, pasado, lo más pronto posible las autoridades colombianas puedan capturar a Guacho que está en Colombia. Durante la ceremonia de graduación de policías en el GIR, hubo una condecoración al ministro y en los discursos de rigor se deslizaron aparentes despedidas. La satisfacción del deber cumplido siempre lo tendremos en nuestro corazón. Así que, bendiciones y que le vaya bien. Muchas gracias. Quiero aprovechar este espacio para agradecer al mando institucional, pues por todo el apoyo que hemos recibido en estos 11 meses de gestión para mejorar. Pero no hubo una confirmación expresa, más bien el ministro anunció que la evaluación a los policías destacados en la frontera se ampliará en tiempo y jurisdicción. Ya no los 2 últimos años, sino los últimos 5 años, y también vamos a extenderlos a las otras 2 provincias, no solo en Esmeraldas, sino también en la provincia del Carchi y Sucumbíos. No quiso adelantar ninguna información sobre la recuperación de los cuerpos de los 3 periodistas de Diario El Comercio asesinados por la banda narcoterrorista de alias Guacho, ni una supuesta detención de un lugarteniente de esta organización. Ojalá, digo, por tranquilidad absolutamente de todos, pero principalmente por los familiares, podamos tener buenas noticias en las próximas horas. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas.
Las embajadas de Estados Unidos, Reino Unido y Alemania emitieron alertas para viajar a Ecuador tras los incidentes ocurridos en la provincia de Esmeraldas, entre secuestros, asesinatos y atentados. La advertencia va dirigida a los ciudadanos interesados en visitar las poblaciones cercanas a la frontera con Colombia. Frente a estos comunicados, el ministro de Turismo, Enrique Ponce de León, llama a guardar la calma e invita a continuar recorriendo el país, en especial al aproximarse el feriado del 31 de mayo. Hemos sido catalogados por los Estados Unidos de Norteamérica en nivel 1, es decir, somos un país absolutamente seguro. Las circunstancias ocurridas en la frontera colombo-ecuatoriana no han afectado al país en sí. Los 4 mundos del Ecuador están intactos. El Ecuador es un país de paz y el Ecuador es un país seguro, que no porque estamos siendo víctimas de lo que está ocurriendo en una zona absolutamente focalizada, como es la de la frontera norte, la frontera colombo-ecuatoriana, eso significa que el resto del país sea inseguro. Hay que tomar las precauciones correspondientes, por supuesto que sí. Continuamos, amigos. El Gabinete Social de Hábitat y Seguridad, desarrollado en Guayaquil, trató principalmente proyectos relacionados con la atención social en las provincias de la frontera norte. Fue dirigido por la vicepresidenta Vicuña y se desarrolló en medio de estrictas medidas de seguridad. El Escuadrón Antiexplosivos de la Policía Nacional revisó con detenimiento cada uno de los vehículos estacionados en las afueras del gobierno zonal en Guayaquil. Usando instrumentos especiales y el olfato de los canes entrenados, se aseguraron de que nada interfiriera con el Gabinete Social de Hábitat y Seguridad, que se llevó a cabo en el puerto principal, evento que iba a ser presidido por el presidente Lenín Moreno, pero que terminó siendo encabezado por la vicepresidente María Alejandra Vicuña, pues el primer mandatario, según se comunicó a la prensa, atendía reuniones privadas en su despacho. A la cita acudieron los ministros encargados de las áreas sociales. El objetivo, tratar las acciones que se emprenderán, sobre todo en la frontera norte. La ministra de Salud, por ejemplo, hizo algunos anuncios. Tenemos acreditados como equipos médicos de emergencia internacional por la Organización Mundial de la Salud a nuestros 2 hospitales móviles. Uno de ellos está aquí en la ciudad de Guayaquil. Están listos para desplegarse en el caso de que las circunstancias así lo ameriten. De parte de la Secretaría Técnica del Plan Toda una Vida y del Ministerio del Ambiente, se aseguró que estas acciones responderán al reclamo de autoridades de las provincias fronterizas que han denunciado abandono. Estamos haciendo una intervención integral en el tema de seguridad en frontera y el tema de vivienda y toda atención social es una prioridad para el gobierno. Al término del gabinete, que duró aproximadamente 3 horas, el titular de la CENESID, Augusto Barrera, atendió a la prensa. Pese a que en la reunión también se iban a tratar temas de seguridad fronteriza, hizo una precisión. No ha sido sobre todo un gabinete de seguridad, es más bien una aproximación más desde el lado social. Y por eso no se refirió a las acciones que emprenderá el gobierno una vez que ha vencido el plazo para que Huacho se entregue, o en su defecto para que las autoridades encargadas respondan con acciones contundentes. Esas preguntas, dijo, serán respondidas exclusivamente por el presidente. Él lo hará cuando lo considere oportuno. Carlos Acoto, 24 horas. 20 delegaciones de la provincia de Manabí acudieron a la 6ª sesión del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio que se cumplió justamente en esa provincia. A la 6ª sesión del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio desarrollada en el Cantón Bolívar en Manabí, acudieron 20 delegaciones a presentar denuncias de distintas índoles. Lo que más hemos recibido son denuncias, sobre todo del tema de reconstrucción. De su parte, el colectivo de ingenieros eléctricos piden solución en el proyecto Prisa que se ejecuta en las zonas afectadas del 16 de abril. En el Cantón Bahía, aquí en Calceta y Tarqui, de Manta, ustedes ahora están atrasadas y están votados. Con esto sumarían más de 1000 acusaciones desde la pasada consulta popular donde entró en función el ente regulador. Julio César Trujillo, presidente del Consejo, aprovechó la oportunidad para manifestarse sobre la designación de autoridades. Hemos comenzado a discutir el mandato relacionado con la selección de personal con el que ha de sustituirse algunos funcionarios que, de acuerdo con la evaluación, tengan que salir de sus cargos. En cuanto a la resolución impulsada por el asambleísta Daniel Mendoza ante la Corte Constitucional, que tiene como objetivo conocer el límite en las funciones de quienes conforman el Consejo, el principal reaccionó de esta manera. No conozco el proyecto, realmente ni creo que lo conocen nadie más que él y sus comilitones en la asamblea, pero nos tiene sin cuidado. Si él quiere limitar nuestras facultades,
nosotros seguiremos obedeciendo al pueblo ecuatoriano. En la provincia de Manabí, César Macías, 24 horas. Las intensas lluvias en la provincia de Napo afectan a viviendas y cultivos. Además, se registró el socavamiento del puente de la vía perimetral y el cierre por varias horas de la vía Tena-Baeza tras varios deslizamientos. Las intensas lluvias que se registran en la Amazonía provocaron el colapso de la quebrada Honda, afectando a una vivienda en la parroquia Borja del Cantón Quijos. 3 de la mañana hubo un sonido fuerte, un golpe entre las puertas de mi casa y nosotros que nos dimos cuenta había sido que la quebrada se había reventado y el lodo vino y con materiales todo y golpeó la casa y nos dimos cuenta que había estado inundado ya mi patio y todo lo que es alrededor de la casa. Mientras que en el lado oeste del Cantón Tena, 2 viviendas quedaron a punto del colapso tras un derrumbe provocado por las fuertes lluvias. Estamos muy preocupados justamente porque esto puede afectarlas. Habrá que tomar las medidas de seguridad urgente para solucionar, para mitigar un poco el daño causado. Varias comunidades asentadas en las riberas del río Napo también fueron afectadas y principalmente en sus cultivos. Además de ello, se registraron 7 derrumbes en la vía Tena-Baeza, que la mantuvo cerrada por varias horas. Desde las 8 de la noche ya estuvo cerrada por los diversos deslizamientos que se produjeron y a esta hora ya pues toda la noche lamentablemente estos vehículos tuvieron que pernoctar en este sitio. Ayer lo único que se pudo hacer es tratar de habilitar en cierto modo para despejar los buses que se encontraban en este sector. En Tena, en cambio, el socavamiento de los estribos del puente de la vía E45 troncal amazónica obligó a restringir el paso por un solo carril. Desde la provincia de Napo, Jefferson Santos, 24 horas. Al borde de la quiebra, dicen, están los grandes y pequeños productores de leche en el Azuay. El motivo principal es el irrespeto al precio oficial fijado por el gobierno, que es de 42 centavos por litro. Es el día a día en la zona ganadera de Victoria del Portete y Tarqui al sur de Cuenca. De este punto proviene la leche que abastece en su mayoría la capital Azuaya. El trabajo es duro. Todos los días hay que madrugar para alimentar al ganado, ordeñar a las vacas y entregar el producto. Sin embargo, la ardua labor no tiene recompensa económica al final del día. Hay días que nos llevan, hay días que llevan. Es una pérdida porque no nos sale nada, pues, porque de eso mismo, como se va a la comunidad de Cojalpamba, de eso mismo es para los pasajes, para las hierbas. A veces el ganado se enferma, los consumos es altísimo. El precio oficial de la leche fijado por el gobierno es de 42 centavos, precio que es irrespetado y lo pudimos corroborar visitando a varios productores de leche. Los domingos pagan, imagínense usted, a 30 centavos. Y cuando no llevan la leche, ¿qué hacen con la leche? Nada, pues ya bajamos para dar a los perros el suelo y ahí se pierde todo. Aquí en las parroquias de Tarqui y Victoria del Portete, el 97% de la población se dedica a la ganadería y por ende a la producción de leche. Ahora, con la visita del ministro de Agricultura y Ganadería, se espera que las cosas mejoren. No es un tema de 4 amigos que están con problemas aquí en el Azuay o en el Cuenca, es un problema a nivel nacional. Si no se toman medidas duras, vamos a tener que colapsar. Por ello esperan que el contrabando, principalmente de la leche en polvo, sea controlado. En Cuenca, Iván Rodríguez, 24 horas. 5 pescadores están desaparecidos en Santa Elena y Galápagos. Sus familias dicen que fueron víctimas de los piratas y piden a las autoridades que no frenen la búsqueda. Hace 9 días, el drama de estas mujeres empezó. Sus esposos salieron del puerto de Santa Rosa en la provincia de Santa Elena y desde entonces no saben nada de ellos. Mi corazón me dice que mi marido está vivo. Solamente digo que no paren la búsqueda. Que me entiendan. Alberto Borbor, Douglas Mero y William Rodríguez habrían sido asaltados la noche del 17 de abril y dejados a la deriva. Compañeros y familiares de los hombres relatan que los piratas asaltaron a varios pescadores esa noche. La mayoría pudo volver a tierra, menos ellos. Mi esposo ya había sufrido como 5 veces, ya no era la primera vez. Lo que pasa es que en este fue la excepción, él ya no vino. Llegando, 15 minutos para llegar o 15 minutos para salir, 20 minutos, hay robo también ahí. Aquí saliendo de Guayaquil. El segundo caso fue reportado en la isla San Cristóbal de Galápagos, donde 2 pescadores continúan desaparecidos junto con su embarcación. Según el jefe de operaciones de la Armada, los operativos por mar y por aire continúan. Se han empleado embarcaciones de la Armada del Ecuador, tanto embarcaciones de las capitanías como embarcaciones del Comando de Guardacostas. Además, se han empleado aviones de exploración aeromarítima y helicópteros para realizar la búsqueda
desde el momento de la recepción de la denuncia. Los pescadores piden que los trabajos de búsqueda no se detengan, a la par que exigen mayor seguridad para salir a sus faenas de trabajo. Joana Ramos, 24 horas. Una tonelada de cocaína fue decomisada en Guayaquil y Machala. En estos 4 meses del año, la policía ha incautado cerca de 25 toneladas de droga a escala nacional y 14 bandas de narcotraficantes han sido desarticuladas. En esta casa, ubicada en la ciudad de La Kennedy, en el norte de la urbe porteña, a pocas cuadras de la Jefatura Antinarcóticos de Guayaquil, oficiales descubrieron debajo del comedor una cisterna donde los narcos tenían encaletados 375 bloques de cocaína. Se estima un aproximado de 37 millones de dosis de cocaína que estamos retirando del mercado. En esta operación se retuvo 2 vehículos y una pareja de esposos fue detenida, ambos colombianos, quienes se encargaban de custodiar el cargamento. En la provincia del Oro, agentes de inteligencia realizaron 2 operativos conjuntos. En una hacienda localizaron 290 kilos de cocaína y en un camión otros 300 kilos. Todos los bloques estaban ocultos en cajas con banano. Destinada a atravesar el puerto Bolívar. El destino era Hamburgo, Alemania. Hay 2 ciudadanos ecuatorianos detenidos. Según el balance de la Policía Antinarcóticos, de enero a la fecha han incautado 23.5 toneladas de sustancias ilícitas y han desarticulado a 14 grupos delictivos. De las cerca de 24 toneladas confiscadas, 5 eran para el consumo interno. El general Carlos Alulema, director nacional de antinarcóticos, explicó que en estos 4 meses ha aumentado el microtráfico en comparación al año anterior. El año pasado 4 toneladas de drogas en el consumo interno y en este año estamos sobrepasando ya esa cifra. Las 14 bandas desarticuladas dedicadas a la comercialización del alcaloide a gran escala fueron ejecutadas entre los 3.400 operativos realizados a nivel nacional. Paul Tutibén, 24 horas.